tu presencia sobre nuestras vidas, de tu unción en nuestro ser, para que podamos, Señor, vivir y hacer conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Bien. Bien, vamos a entrar al tema de hoy. Qué bueno que están aquí. No deberían de estar en otro lado, sino aquí. Y en esta enseñanza de hoy quiero compartir un tema que lleva por nombre llegar al límite. Muchas veces esto se usa de llegar al límite, se usa para decir cuando alguien ya llegó a lo más que podía haber llegado. Pero hoy quiero ponerlo como ¿cuándo es cuando llegamos al límite? ¿Cuál debería de ser el límite al que deberíamos de llegar en muchas de las cosas que hacemos? En las decisiones que tomamos, en las actitudes que tenemos, en la manera en cómo nos conducimos, si participamos o no del pecado. ¿Qué tanto hay que ponerse como límite? ¿Qué tanto sí puedo participar y qué tanto no puedo participar? ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? El problema es que no sabemos ni siquiera lo que es un límite. No sabemos ni siquiera por qué debería de haber límites en nuestras vidas. Nuestras vidas deben de tener límites. Y el tener un límite no quiere decir que no tengamos libertad. Tener un límite implica saber vivir la vida y saber qué hacer con nuestras vidas. Porque si no ponemos límites, nuestra vida se vuelve un desorden, es un caos. Si al momento de servirte leche para desayunar, tú quieres servirte un vaso de leche y dices, me voy a tomar un vaso de leche. Agarras, abres el bote de leche y te empiezas a servir sobre la mesa. ¿Dónde te vas a tomar la leche? ¿Qué tanto sabes qué tanto es un vaso? Y no solamente qué tanto sabes qué tanto es un vaso, sino cómo contienes la leche. La leche necesita un límite, el líquido necesita un límite, algo que le circunde, algo que esté a su alrededor, en su entorno, para poderlo limitar. Algo que esté a su alrededor para poderlo limitar, algo que esté rodeándolo, cubriéndolo, para que no haya nada que lo derrame. Si no ponemos un límite alrededor de las cosas, de las decisiones que tomamos y en las cosas que hacemos, si no ponemos un límite, las cosas no tienen un orden. El poner un límite no es quitar libertad. El poner un límite es saber hasta dónde debemos llegar, qué tanto debemos hacer y qué tanto no debemos hacer. ¿Qué es un límite para empezar? ¿Qué es un límite para empezar? El límite puede ser, si lo ponemos en cuestiones territoriales, el límite puede ser una línea real o imaginaria que determina o que separa dos terrenos. Por ejemplo, ustedes compran un mapa de la República Mexicana con división política, ahí en la papelería, y les dan un mapa de la República Mexicana con división política, y te dan el mapa, y viene ahí bien marcado en la hoja cuál es Colima, cuál es Baja California, cuál es Sonora, Chihuahua, el Distrito Federal, el Estado de México, viene bien delimitado. Si tú vas en la carretera, por ejemplo, de aquí a Cuautla, pasando, no me acuerdo cómo se llama este pueblo, Temamatla, me parece que es el último del Estado de México, vas a encontrarte un letrero que dice, termina el Estado de México, comienza el Estado de Morelos. Bienvenidos al Estado de Morelos, o gracias a Dios, les dice el Estado de México. Hay un letrero ahí que divide el Estado de México con el Estado de Morelos, pero no hay una línea. No se ve la línea delimitando los dos terrenos, los dos estados. Sin embargo, se sabe dónde termina el estado, dónde termina un estado y dónde termina otro. Eso es un límite, algo que divide dos terrenos. Puede ser una línea imaginaria, puede ser una línea real, como en Alemania, cuando existían las dos Alemanias, la Alemania oriental y la Alemania occidental, o la Alemania capitalista y la Alemania socialista, había un muro que se conocía como el muro de Berlín. A ustedes ya no les tocó, están más chavos, pero había un muro que se llamaba el muro de Berlín. Ese era un muro real, delimitaba las dos Alemanias.
Y ese era un límite, era algo que dividía, no podían pasar de un lado a otro, estaba prohibido incluso, era motivo de cárcel o de prisión el cruzar de una Alemania a otra, hasta que cayó ese muro y ahora las dos Alemanias se convirtieron en una sola Alemania. Pero esos límites van determinando o van poniendo cierto orden alrededor del mundo para ver dónde empieza uno y dónde empieza otro. Un país o otro país, un estado, otro estado, una ciudad o otra ciudad. Esos límites son reales, existen, están ahí. Pueden ser, insisto, imaginarios o reales. Es decir, están físicamente o solamente se dice, pues ahí hay un límite, que hay una línea. O si yo les digo, pinto mi raya y el que pase de aquí le doy un chanclazo. No hay ninguna raya, no pinté nada, pero ahí hay un límite. Entonces, ese límite va determinando o va estableciendo orden en lo que nosotros hacemos cotidianamente. Si no ponemos límites a nuestras vidas, si no ponemos un límite a lo que hacemos y lo que realizamos cotidianamente en nuestra vida es un desorden. Necesitamos límites. El límite es el fin de algo. Si aquí en el púlpito, ¿cuál es el límite del púlpito? Aquí donde termina. Si yo fuera caminando, fuera un liliputiense y fuera caminando sobre el púlpito y voy caminando hacia la orilla y digo, no importa, tengo fe, sigo caminando. No, hay un límite, hay una realidad aquí que me impide seguir caminando. Aquí termina, es el fin de algo. El límite de nuestro tiempo sobre la tierra, tenemos una vida sobre la tierra y nuestro tiempo tiene un límite. Nosotros no lo hemos determinado, eso lo ha determinado Dios. Pero nuestras vidas también tienen un límite. Todo está regido, todo el universo está regido por límite. La Biblia dice que el mar, si no tuviera un límite el mar se saldría de su cauce e inundaría toda la tierra. Los ríos tienen un cauce, tienen un límite. Por eso cuando se desborda un río es porque rebasó su límite, su capacidad. Entonces todo en el universo se mueve por límites. A veces nosotros no nos gusta tanto que haya límites porque creemos que esos límites nos impiden tener una vida que podamos disfrutar. Pero al contrario, si no tuviéramos orden en nuestras vidas, si no pusiéramos límites en nuestras vidas, no tendríamos una capacidad de vivir y de discernir qué tanto es bueno para mí y qué tanto no es bueno para mí. Qué sí puedo disfrutar, qué no puedo disfrutar, qué sí bendice mi vida, qué no bendice mi vida. Necesitamos entender que necesitamos límites. Y precisamente la palabra límite que se usa en la Biblia, una de las definiciones de la palabra límite en la Biblia es cercar, es poner una cerca, es poner un límite. Esta se usa también para advertir, aguardar, atesorar, celebrar, es un centinela, es conservar. Hay muchas definiciones de la palabra que se usa para límite, pero en realidad la que nos interesa es la del límite para nosotros. Y en esta ocasión es poner una cerca, poner una valla, es poner un muro que nos permita tener una vida en orden, una vida en paz, que nos permita llevar una vida agradable delante de Dios. Amén. Ahora bien, acuérdate de ¿qué tanto nosotros debemos o cómo se pueden establecer los límites en nuestras vidas? ¿Cómo podemos establecer esos límites en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer que esos límites funcionen? Que no sean una carga legalista, una carga religiosa, como no, el traer el pelo largo no es correcto, o usar cierto tipo de ropa, o escuchar cierto tipo de música. ¿Qué tanto podemos establecer nosotros como un límite? ¿Qué podemos definir nosotros como un límite? En el libro de Job, ahí en su Biblia, en el libro de Job, antes del libro de los Salmos, en el capítulo 13 de Job, Job capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 23 al 28. Dice la palabra del Señor, Job 13, 23 al 28.
dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Job, a lo mejor ustedes han escuchado la historia de Job. Job es un hombre que la Biblia lo describe como un hombre íntegro, como un hombre justo, como un hombre correcto. Este Job de repente empieza a vivir una serie de dificultades, una serie de circunstancias que él no esperaba que sucedieran, pero que sin embargo le suceden. Pierde a sus hijos, pierde su ganado, todos sus hijos mueren, sus hijos y sus hijas mueren. Pierde todos sus bienes, pierde sus propiedades, pierde sus cosechas, sus ganados, sus camellos, pierde todo. Pierde la salud, su salud se empeora, él enferma de unas llagas que le daban una comezón impresionante, que él mismo tenía que rascarse con pedazos de piedra y rascarse con ello porque era tan intensa la comezón que se rascaba. Él no soportaba esa comezón y ese escozor, y él tenía que rascarse así. Si alguna vez tú te rascas por un piquete de mosquito, te vas a dar cuenta que te laceras, que te lastimas, que te puedes hacer un daño a tu piel. Pues él se lastimaba todavía más la piel porque él era muy intenso lo que estaba pasando. Su esposa también le dice: ¿por qué retienes tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. Y de repente, cuando ya está en su situación más crítica, que está enfermo, que está solo, que ha perdido todo, se acercan 3 amigos de él y lo empiezan a cuestionar acerca de que él había cometido pecado, que él había hecho cosas, que había cometido pecados en su vida, que le habían hecho. Adelante, bienvenidos, pasen, buenas noches, bienvenidos, pasen, adelante, hijo. ¿Se lo dejo? Sí, claro, terminamos a las 8. A las 8 terminamos. Si viene por él aquí, lo esperamos hasta que llegue por él. Sí, muchas gracias, buen día. Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Entonces, dice la Biblia que Job se encuentra en una situación de sufrimiento. Es una situación muy dolorosa. Está enfermo, está solo, no tiene nada, no tiene dónde vivir, su casa fue destruida, no tiene nada. Su esposa prácticamente lo deja, no lo deja literalmente, pero por el sentir de la esposa ya estaba distante el corazón de Job. Y cuando ya parece que no había nada más que agregarle a su sufrimiento, llegan 3 amigos que le empiezan a decir: Job, arrepiéntete, eres un pecador, por eso te está yendo como te está yendo, por eso te está yendo mal, Dios te está castigando. Esto no le pasa a los buenos, esto le pasa a los malos. Los malos lo pierden todo, los malos se enferman, los malos sufren, los malos pierden a los hijos. No es correcto que un padre entierre a sus hijos, al contrario, son los hijos los que deben de sepultar a un padre. Y él está pasando por un sufrimiento tan fuerte que aún sus amigos le cuestionan, y él está convencido, cuando está sufriendo, cuando recién pierde a los hijos, cuando recién se enferma y su esposa le reclama y perdió todo, y su esposa le reclama, le dice: ¿por qué mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En ese momento Job está fuerte espiritualmente, de manera que le dice a su esposa que solo lo bueno vamos a recibir de Dios y no lo malo. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job está tan convencido de que lo que le está pasando, Dios tiene el control de su vida y tiene el control de todas las cosas, pero no se alcanza a explicar por qué le está pasando. Y cuando vienen estos amigos y le dicen: Job, tuya es la culpa, por tu culpa tus hijos murieron, por tu culpa tu esposa te dejó, por tu culpa perdiste todo lo que tenías, después de haber sido el hombre más rico de toda la comarca, ahora eres el hombre más pobre, más vergonzoso o más avergonzado que existe sobre la tierra. Y entonces Job empieza a cuestionarse dentro de su corazón si realmente había algo tan malo que él pudiera haber hecho para que Dios lo castigara de esa manera.
Y se empieza a cuestionar y empieza a decir, ¿realmente hice algo tan malo? Y entonces le cuestiona a Dios. Ahí en Job, donde leímos, en el capítulo 13 de Job, dice que él empieza a cuestionar a Dios. Y en el versículo 23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Job le dice a Dios, a ver, Señor, ok, acepto que por mi causa estoy en esta condición. Ahora explícame, ¿cuántas cosas hice yo para merecer esto? ¿Cuántas cosas hice? ¿Cuántas cosas viví? Y entonces Job se empieza a cuestionar acerca de lo que hizo, de lo que vivió. Se empieza a cuestionar acerca de lo que estaba pasando y empieza a escudriñar su corazón y dice, ¿realmente hay algo? Pero ahora vamos a leer hasta el versículo 27. Dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. ¿Trazando un qué? En unas traducciones, en esta versión dice, poniendo espinas a mi alrededor de mis pies, para que yo camino por un camino. O sea, el asunto es que Job le dice a Dios, ok, el límite que tú pones es por donde yo debo de ir, nada más. De este lado hay espinas y de este lado hay espinas. Y dice a mis pies, no traía botas de 7 leguas ni matavíboras para poder pisar las espinas. Andaba descalzo, entonces si se hacía a la derecha, se espinaba, si se hacía a la izquierda, se espinaba. No había otro camino más que el límite que Dios había marcado para sus pies. ¿Por qué la importancia de poner límites en nuestras vidas? ¿Por qué hay que poner límites a lo que hacemos? ¿Por qué necesitamos ser entendidos nosotros, ustedes como chavos? ¿Por qué tienen que ser entendidos y ponerle límites a su vida? Porque si ustedes no ponen límites en su vida va a ser un caos, va a ser un desorden. Si ustedes no se pueden controlar, si ustedes no pueden controlar su vida, no pueden controlar sus decisiones y no pueden controlar sus emociones, sus decisiones, sus emociones, sus actitudes, y no pueden, sobre todo, no pueden controlar su voluntad, entonces estarán en un conflicto muy fuerte el resto de sus días. La Biblia dice que el Señor, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu de dominio propio es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos dominar lo que no sabemos que necesita ser dominado? ¿Cómo saber que un potro, un caballo salvaje necesita ser domado? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que un potro necesita ser domado? Tú te acercas a un corral, ves al caballo y dices, está bonito ese caballo, grandotote, percherón allí, bonito el color azabache, que lo ves y te gusta, y dices, me voy a subir, y te acercas, vas por tu silla de montar, le pones la silla, el caballo como si nada, tranquilito, espera que le pongas la silla, amarras la silla, le pones el bozal, el freno, y te subes al caballo, y en el momento en que te subes, el caballo empieza como loco, y no te quiere encima de él. La silla la soporta, pero a ti no te quiere encima de él. Y entonces tú te montas sobre él y el caballo está como loco. ¿Cómo no sabes que el caballo necesita ser domado hasta que te montas? Si ustedes no aprenden a controlar su voluntad, si no aprenden a tener dominio propio, no se van a dar cuenta lo que la vida les espera o lo que la vida va a repararles encima, y no la van a poder controlar porque antes no pusieron límites. Un caballo que no ha sido domado, que no ha sido domesticado, es libre. Y tú lo sueltas y correrá y correrá y correrá todo lo que le sea posible porque no tiene límites. En el momento en que lo quieres domar, en el momento en que te quieres subir en él, no lo podrás hacer porque no ha sido domesticado. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez llegaron a ver la película de Spirit? La del caballo. Esa película enseña cómo el caballo libre, el caballo, el personaje Spirit, sí es su nombre, ¿no? El caballo principal de la historia, cómo lleva una vida no domesticada y lo tienen que domesticar para poderlo usar. Si pusiéramos un poco esta comparación, permítanme hacer la comparación, de que la vida es como un caballo.
Se oye muy bonito acerca del caballo libre y se oye padrísimo saber que el caballo es libre y que corre por el monte, pero cuando quieres usar el caballo no te sirve si el caballo es bronco, si el caballo es bravo, si no ha sido domesticado. La vida es igual. Pareciera que es padre tener una vida libre, sin límites, y que no importa si tienes límites o no, que no, es más, preferiríamos tener una vida sin límites que una vida con límites. Porque si oye padre, el que nadie te llame la atención, el que nadie te corrija, el que nadie te regañe, que nadie te ponga horario para dormir, que nadie te ponga horario para levantarte, horario para hacer la tarea, a la hora que quieres comer, y qué vas a comer, si eso es lo que quieres o lo que no quieres. Entonces, a veces quisiéramos que la vida no tuviera límites, pero si la vida no tuviera límites, si nosotros no aprendiéramos a poner límites en nuestra vida y a respetar los límites que ya están establecidos, entonces nuestra vida sería un caos. Y tendríamos más que perder que ganar. Tendríamos más que perder y que desaprovechar en nuestras vidas que ganar. Muchas veces pensamos que si no tuviéramos límites, tendríamos una vida que se disfrutaría más, que disfrutaríamos de más cosas, que podríamos ir y hacer más cosas de las que los límites nos prohíben. Por ejemplo, entrar a una discoteca donde el límite de edad es 18 años. Decimos, no, yo ojalá ya tuviera 18 porque a los 18 ya puedo entrar. O ojalá dejaran entrar a menores de 18 porque yo podría entrar. Y pensamos que eso tendría más beneficio para nosotros, el que no hubiera límites o el que los haya. Como manejar un auto en México, necesitamos ser mayores de edad. Bueno, ya a los 16 se consigue un permiso en compañía de los papás, a los 17 se puede tener una prelicencia y a los 18 ya tienes una licencia para conducir. Y pensamos que ya podríamos al tener la licencia o el permiso para conducir ya estamos listos para manejar un auto. Pero la verdad es que no. Necesitamos tener la experiencia y la madurez para poderlo conducir. Entonces, ¿es bueno poner límites o no es bueno poner límites? Los límites son necesarios. Tenemos que llegar a límites. Si yo me paro a la orilla de un peñasco, yo sé que ese es el límite hasta donde puedo llegar. Por más fe que yo tenga, y que yo tengo mucha fe, yo puedo caminar sobre el aire. Y pudiera pensar que al dar mi primer paso voy a flotar. El mismo Señor Jesús no lo hizo. Cuando Satanás lo llevó para tentarlo, dice que lo subió a lo más alto del templo, y cuando lo subió a lo más alto del templo le dijo, aviéntate, vamos, aviéntate. Al cabo Dios enviará a sus ángeles para sostenerte. Y entonces Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús dijo, no hay necesidad de aventarme. Entonces tenemos que entender que hay límites. No estoy hablando de limitar nuestra fe, ni tampoco de detener nuestros pensamientos y no soñar, ni imaginar, ni ser creativos. Estoy hablando de los límites de orden, de los límites que nos van a ayudar a tener una vida ordenada. ¿Ok? ¿Sí están conmigo? Ok. Ahora, yo considero que hay 3 cosas muy importantes a las que deberíamos de ponerle límites en nuestra vida. Que si nosotros logramos poner en orden estas 3 cosas, las demás cosas se van a alinear y van a estar de acuerdo a los límites que requieren nuestras vidas. Es muy diferente la casa de Joshua, ¿sí? Te llamas Joshua. Es muy diferente la casa de Joshua a la casa de David. Son muy diferentes. Los límites en la casa de Joshua son diferentes a los límites en la casa de David. Pero eso no significa que los papás de Joshua están en lo correcto y los papás de David están en lo incorrecto. Cada uno va poniendo límites de acuerdo a sus circunstancias, a su entorno. Entonces probablemente en la casa de David lo manden a dormir o lo dejen desvelarse hasta la 1, 2 de la mañana, mientras que en la casa de Joshua dicen no, a las 8, 7, 8, 9 de la noche a esa hora de ir a dormir. Entonces son límites, aunque son límites distintos. Cada uno de nosotros va determinando qué tipo de vida queremos tener. Si por ejemplo no hay límite para dejarlo dormir, sino que lo dejan desvelarse hasta la hora que él quiera, ¿quién es el afectado? ¿Los papás de David? No, David mismo. Si David le gusta desvelarse hasta la 1, 2 de la mañana, al otro día que se levante para ir a la escuela, él estará
desvelado, cansado, y al paso del tiempo vendrán las enfermedades, y al paso del tiempo vendrán circunstancias, problemas de la cabeza, problemas de concentración, problemas de cansancio, por causa de que no descansa, por causa de que no duerme. Entonces, hay límites que se establecen delante de nosotros y que nosotros decidimos si los respetamos o no. Un ejemplo, un semáforo en una esquina es un límite. Aquí en México, cuando el verde empieza a parpadear, dicen písale, sí le ganas. Cuando el amarillo ya está, en México es como, todavía alcanzas a pasar, córrele. Y el rojo es algo así como yo te sugeriría que frenaras. Es así, en México se respeta muy poco los semáforos. Pero la indicación, el verde es adelante, sigue. El verde parpadeando es ya frénale. El amarillo es ya deberías de estar parado. Y el rojo es alto total, no puedes avanzar. Si no tuviéramos ese entendimiento de poder respetar esos señalamientos, esos límites, sería un caos vial todo el tiempo. Tenemos que aprender a respetar los límites. Ahora, volvamos al ejemplo del semáforo. Es por convicción personal que lo respetas o no lo respetas, ¿cierto? Hay gente que lo respeta, hay gente que no lo respeta. Hay gente que sí ve el alto, ve el rojo y está parado completamente, mientras que los de atrás están pite para que avance. Pero el alto está ahí, el semáforo está indicando rojo y hay que pararse. Ese es un límite. ¿Quién lo respeta? Quien decide respetarlo. Ahora, el problema es que hay límites que nos ponen a nosotros, a ustedes sobre todo como chavos, hay límites que les ponen y que ustedes decidirán si lo respetan o no lo respetan. Pero lo importante no es solamente los límites que te ponen a tu alrededor, los límites que la sociedad, que tu familia, que tu escuela, que el trabajo, donde tú estás, los límites que te ponen en esas circunstancias en las que estás, sino más bien los límites que tú te pones. Creo que esos son los más importantes. ¿Qué límites te puedes poner tú en tu vida para que te vaya mejor? ¿Cuáles son los límites que debes de establecer en tu vida para que tu vida tenga mejor orden y las circunstancias estén mejor en tu vida? Entonces, necesitamos ponernos límites. Ustedes mismos necesitan ponerse límites y entender que esos límites les ayudarán a tener dominio propio. ¿Ok? Déjenme darles el consejo, estos 3 consejos. ¿Cuáles son los 3 límites que yo considero que ustedes podrían establecer ustedes mismos en su propia vida y que les van a ayudar a poner en orden toda su vida, todo lo demás, todo lo que hay a su alrededor, sus emociones, sus pensamientos, sus metas, sus sueños, los deseos de su corazón? ¿Cómo podrían ustedes sujetar toda su vida a los límites? No a limitarse. Ojo, yo no quiero que ustedes, o no quiero que piensen que ustedes tienen que estar limitados, sin aspiraciones, sin sueños. No, yo más bien estoy hablando de ponerse esos límites que te ayuden a tener dominio propio, que te ayuden a tener éxito, que te ayuden a alcanzar y tener un logro más adelante en tu vida. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Primero, son 3 límites. 1, el límite del tiempo, el límite en el comportamiento y el límite ante el pecado. Son 3 cosas que ustedes deberían de guardar. Límite, como dije, del tiempo, muy bien. Límite en el comportamiento y límite ante el pecado. Son 3 cosas que hay que tener, que hay que poner un límite en nuestra vida. Si ustedes lo hacen, si ustedes lo analizan, lo piensan y empiezan a ponerse ese límite en esas 3 áreas de su vida, yo les puedo garantizar y se los puedo asegurar que su vida tendrá un cambio completamente radical para bien, nunca para mal. ¿Ok? Ahora, lea conmigo en Efesios, ahí en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, ahí en el Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 5. Vamos a ver el primer límite que hay que establecer en nuestras vidas. ¿Cuál es el primer límite? Efesios, capítulo 5. ¿Cuál es el primer límite? El del tiempo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, dice lo siguiente:
Efesios 5, versículos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Serán malos los días ahora? Cuando Pablo dice que los días son malos, no se refiere a que Dios hizo malos días, sino se refiere a que lo que está pasando cada día es tan malo, o está pasando tanta maldad en nuestro alrededor, que ya podríamos decir que este día fue terrible. Muertos aquí, muertos allá, violencia, desastres, robos, asaltos, y que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, que podríamos decir: hoy ni debí de haber salido de casa, hoy debí de haberme quedado en la casita ahí debajo de mis cobijas para que no me pasara nada. Pero en realidad lo que está diciendo Pablo es que hay tanta maldad que nosotros tendríamos que ser sabios, no necios,